a partir esta clase, que ya estamos en nuestro 5º mes de esta formación de constelaciones familiares y técnicas de sanación ancestral, pero hoy día nos vamos a ir ya a un aspecto más práctico, que es todo lo relacionado con cómo se moviliza la energía a través de nuestro cuerpo y cómo en el día a día, a través de nuestro trabajo personal o nuestro trabajo terapéutico, podemos ir integrando esa información. Vamos a trabajar todo lo relacionado con el primer chakra o nuestro primer territorio de conciencia, que curiosamente, y no tan curiosamente, es el chakra por donde hacemos conexión con la ancestralidad, con la tierra, con la vida, con la raíz, con el sentido de pertenencia, con la sobrevivencia en este plano, en esta tierra. ¿Ya? Entonces tenemos que el primer chakra tiene una forma, ¿cierto? Cuando lo vemos dibujado, tiene una forma que es como un loto de 4 pétalos y va acompañado de una geometría un poco más compleja cuando uno busca el primer chakra y aparece esta imagen como completa. Lo que destaca al centro es este loto de 4 pétalos y alrededor una imagen que lo completa, que es como un cuadrado con un círculo al centro, que es como símbolo también de la estabilidad. Como que lo cíclico del círculo se estabiliza. Porque al final, si bien todo cambia, cambia dentro de una regularidad, dentro de una estructura que podemos reconocer, por ejemplo, como las estaciones, como el día y la noche, como los ciclos, qué sé yo, de cultivo, como la luna, que hay cambio permanente, pero a la vez tú dices, ah, ya, esta es esta fase, esta fase, esta fase, esta fase. Entonces ahí encontramos como un equilibrio entre lo dinámico de la naturaleza y lo más estable de lo que es como la cultura, de alguna manera. Y nos vamos a encontrar con que dentro de los órganos asociados al primer chakra o de los puntos importantes, el principal es lo que corresponde a la, ¿cómo decirlo? Lo principal es lo que corresponde a las glándulas suprarrenales. Ya siempre hablamos de los riñones, pero en realidad la palabra es glándulas suprarrenales, que son como estos sombreritos que están encima del riñón y que hacen todo el trabajo de producción de adrenalina, de cortisol, de, bueno, todas las hormonas asociadas a la respuesta frente al miedo, frente al pánico, frente a la defensa, la huida, que son las reacciones básicas que nos atañen cuando estamos en una situación de miedo, que podemos ver que una persona, por ejemplo, saca una fuerza que no sabíamos que tenía, o corre muy rápido, o una persona se paraliza, o nos hacemos pipí, o nos pasan cosas que no estaban dentro de nuestro registro, porque todo lo que pasa a nivel del primer chakra es como muy inconsciente. Ya es como que en el fondo son programas que vienen de muy atrás, que tienen que ver con la sobrevivencia de nuestro linaje, que tienen que ver con la sobrevivencia en términos de, ¿cómo decirlo? En términos de un patrón que ha servido, que ha sido útil. No estamos diciendo un patrón que sea sano, que sea amable, que sea evolutivo. Estamos hablando de un patrón que ha servido para que este linaje al que yo pertenezco sobreviva. Puede ser, qué sé yo, teniendo muchos hijos, puede ser enfermándose de ciertas cosas, puede ser siendo una persona con tal y cual cualidad física, qué sé yo, piernas cortas, torso ancho, porque para el lugar donde nosotros venimos, esas cualidades físicas son importantes, ¿ya? Y por lo mismo, actúan en nosotros de una forma como repetitiva, así como un mandato inconsciente, una prohibición, muchas veces, alguna forma de lealtad, que dice, no te salgas de este esquema, porque entonces pones en riesgo no solo a ti misma, sino a tu linaje, porque tú eres parte del linaje. Ya, eso es como lo primero que es para entender por qué incluso cuando sabemos, sí, desde acá, desde lo mental, sabemos que algo no es bueno para nosotros, seguimos haciéndolo, porque de alguna forma lo que está en juego es la sobrevivencia, no la supervivencia, que sería ya desde la conciencia, desde el me doy cuenta, te vengo arrastrando un patrón, los honro el sufrimiento de mis abuelas que tuvieron que casarse muy niñas para tener un hogar, un techo y comida, honro el sufrimiento de mis abuelos que tuvieron que salir a trabajar muy chicos porque se quedaron huérfanos, pero no significa que yo soy menos leal por no estar repitiendo esa historia al pie de la letra, sino que significa que yo tengo la libertad, precisamente porque ellos conquistaron esa libertad para mí, tengo esa libertad de trabajar esos mismos miedos y esos mismos condicionamientos desde la conciencia. Yo solo me limito a repetir, no significa que soy mejor o peor, significa que estoy todavía en un registro subconsciente o del inconsciente familiar. Acuérdense siempre de esto. El inconsciente familiar tiene un guión
Y ese guión lo hemos hablado otras veces en clases, cuando tenemos clases en directo, y estas últimas semanas he sido yo la que no se ha podido conectar, porque les voy a contar mi aventura paranormal, para que sepan también las cosas que pueden pasar. Y lo hemos hablado, donde de repente el mandato es que tu marido te engañe y tú te aguantes por tener la estabilidad, porque tus hijos están dentro del matrimonio, porque quizás tú quieres que tus hijos tengan, qué sé yo, un papá presente, pero al final tú en ti representas todo ese malestar, no sé si me pongo un pelón de pelo ahí, perdón, representas ese malestar en ti y vas generando un conflicto de desvalorización, de dependencia, de apego, mujeres a las que no se les permitió trabajar en el mundo, pero sí trabajaban mucho en la casa, en el hogar, en el campo, en la crianza, mujeres que fueron engañadas, maltratadas, maridos alcohólicos. Bueno, no quiero sonar solo como que las mujeres son víctimas de lo masculino. Yo creo que el masculino también es víctima del propio masculino, hombres que no pudieron explorar su sensibilidad, mujeres que estaban al final del día muy enojadas con los hombres para criar con cariño. Entonces es una herida, insisto, que va pasando de una generación a otra y generalmente cuando nosotros hablamos de nuestro trabajo personal, yo he hecho el marco de decir, bueno, trabajemos bisabuelos, abuelos, padres, y esta cuarta generación que somos nosotros, que es donde ya empieza a aparecer el conflicto somático a nivel de síntomas del cuerpo. Por eso hago tanto énfasis en este esquema como de bisabuelos, abuelos, padres, y nosotros como cuarta generación, nuestros hijos como quinta generación, nos da un margen de herramientas que es súper potente. Pero también me habrán escuchado decir alguna vez, sobre todo cuando hablo en relación al útero, que, porque es como un tema que me raya, y es el tema que a mí me hizo entrar en esta línea de trabajo hace unos 20 años atrás más o menos, y en ese momento yo lo que percibí es que, claro, el útero como lugar de memoria traía muchas informaciones, muchas heridas, muchos dolores, muchos conflictos que estaban ahí como codificados, como que fuera una memoria celular, por decirlo así, o en un hueso, o en un órgano, en un ovario, en un tejido, y que desde ahí pulsaban esa memoria, porque acuérdense siempre que la energía femenina es magnética, entonces atrae hacia sí esa misma información que está pulsando desde el inconsciente, que puede ser una información súper disfuncional, que puede ser súper dolorosa, que puede ser una historia de terror, pero se repite desde el inconsciente familiar. También hemos hablado de la fuerza de repetición, que es un concepto que viene desde la metagenealogía. Les recomiendo, si quieren, les puedo mandar el libro, quizás por PDF. Recuérdenme sí, porque si no se me va a olvidar. Pero es un libro que es grande, es un libro grande, de difícil lectura, pero a la vez es súper entretenido porque va usando casos como concretos, reales, de análisis de pacientes. Y ahí encontramos estos conceptos como el concepto de nudo, el concepto de trauma, que se repite mucho, el concepto de fuerza de repetición, el concepto de inconsciente familiar, el concepto de fuerza de creación, el concepto de buscador, que son conceptos que también van a encontrar en la metagenealogía, que son conceptos que también van a buscar en ancestrología, que la ancestrología siento yo que es un poco más amplia, como que se va un poco a lo ancestral, así como antes de Cristo, casi, como muy la raíz de la especie humana, como muy tribal. Y me parece que es una línea de trabajo súper válida, porque además está muy inspirada en lo que son las culturas como tribales, o sea, efectivamente como culturas africanas, por ejemplo, que tienen una forma particular de vivir a sus ancestros, de honrar a sus muertos, de mantener como esa memoria presente y activa en ellos, y que están claramente insertos en una lógica súper distinta a la que es la lógica occidental. O sea, nosotros vivimos súper desconectados de la tierra, muchas veces ignorantes de nuestros orígenes, lo que no significa que nuestros orígenes no se hagan presentes en nuestra búsqueda cotidiana, en nuestros conflictos, en nuestros sueños, en nuestra herencia, en nuestra crianza, ¿ya? Porque muchas veces esta crianza está cruzada por precisamente dolores y heridas que no alcanzamos a entender desde una perspectiva individual, personal, sino que tratamos de entenderla a la luz de nuestra historia familiar. Y esta fuerza de repetición, que es de lo que les quería hablar en el fondo, antes de irme para otro lado, tiene que ver con lo que ha mantenido vivo a este linaje. Y uno dice, chuta, a ver, ¿cómo lo logramos? Por ejemplo, les pongo el ejemplo siempre autorreferente, pero también porque es lo que tengo más a mano de cómo hemos logrado las mujeres de mi familia salir adelante siendo mujeres independientes, autónomas. Pero eso tiene un subtexto que es sola.
Y uno dice, chuta, a ver, yo quiero tener una pareja sana y estable, pero estoy yendo contra el mandato transgeneracional de cómo las mujeres de mi linaje lograron sobrevivir. Entonces, claro, seguramente hay mujeres que sobrevivieron igual, que tuvieron un marido que les daba más buena mala vida, o que cambiaron de marido. Y tengo hartas tías, por ejemplo, que cambiaron de marido como de calcetines, pero también están las que lograron hacerlo sin ese yugo de lo masculino. ¿Por qué? Porque lo masculino en este linaje, que es el mío, es entendido como un yugo que acarrea dolor, humillación, maltrato, violencia, qué sé yo, y todo sería de como de menoscabos entre géneros, incluso entre el mismo género, como que ¿qué pasaría si en un linaje masculino muy macho, muy violento, muy alcohólico, quisiera marcar la diferencia? Quiero estudiar, quiero irme a la ciudad, quiero casarme por amor, quiero recorrer el mundo. Eso para el sistema familiar se ve como una amenaza. Ya, es muy importante lo que vamos a hablar hoy día, porque hoy día vamos a hablar del primer chakra. Y el primer chakra tiene que ver también con los pies. Los pies son el lugar por donde entra la energía ancestral, el punto de riñón 1, lo hemos mencionado antes, ¿cierto? Un punto que está en la planta del pie, que podemos estimular, podemos trabajar de distintas formas. El punto de riñón 1 es el punto de ingreso, acá arriba, en las clavículas, está el punto donde termina, que es riñón 27, entonces eso completa un circuito, que si ustedes buscan, por ejemplo, en internet se meten en meridiano de riñón, van a ver todos los puntos por donde esto no tiene que ver con la anatomía como occidental, en el fondo, que solo se queda en el órgano, en la función, en el sistema, sino que los meridianos son líneas de energía que movilizan toda una fuerza. En este caso, la energía de riñón es la energía, para la medicina china, es la energía del agua. Tiene que ver con el manejo de las aguas en el cuerpo, riñón y vejiga. Ahí tenemos un paradigma. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, desde la lógica de la Ayurveda, la medicina ayurvédica, vamos a tener que la energía del primer chakra corresponde a la energía de Kapha. Y Kapha es una combinación de tierra y agua, entonces como que abarca el primer chakra y el segundo. Energía muy femenina, energía reticular, ese es el nombre que se usa, y energía que nos ancla a la tierra, a la sobrevivencia. Entonces, dentro de los temperamentos o doshas que usan los ayurvédicos, nos vamos a encontrar con que la gente que tiene temperamento de Kapha es gente como de tierra, como si fuera esto, esta serie de Avatar, seríamos personas de la tierra, como más grueso, con huesos firmes, más pegado, con un carácter también más concreto, como con un temple más pragmático, porque la energía de la tierra no es sutil, ni es elevada, ni es imaginativa, no es su territorio. La tierra tiene que ver con la sobrevivencia, con procurar aquello que nos permite estar seguros y a salvo. Y muchas veces eso está conflictuado desde nuestro origen porque nunca nos sentimos seguros y a salvos. O sea, es una cosa de memoria ancestral, pero también de memoria individual. Entonces, la energía entra por la planta de los pies, sube, ¿cierto? Va haciendo un circuito, pero ahora nos vamos a ir al circuito que entendemos por el sistema de chakras, ¿cierto? Y chakras secundarios, chakras principales. El chakra principal del primer chakra está ubicado en la base de la columna vertebral, así se lo dibuja, cuando lo vemos en un monito, sale como, si ustedes buscan primer chakra van a encontrar ahí como una imagen. ¿Y qué nos pasa? Nos pasa que ese primer chakra no está dentro del cuerpo. Ese es el primer alcance que tenemos que tener. El primer chakra no está dentro del cuerpo, está como así, imagínense una flor, no sé, por ejemplo, yo tengo acá un aro que tiene justamente 4 pétalos. Imagínense una flor, así como esto, con 4 pétalos, que está mirando hacia abajo, está tomando la energía desde abajo, así, tal como este dibujito que les estoy mostrando, y toma por cada uno de estos pétalos la energía de la tierra. La toma directamente, pero también la toma a través de los pies, que es como un chakra secundario del primer chakra, está en la planta del pie. Encontramos chakras en los tobillos, en las rodillas, que son muy importantes, y en las suprarrenales. Ahí vamos a tener 2 chakras secundarios que son muy importantes. Este es un circuito. Si este circuito está como mal calibrado, si está interrumpido, si está congestionado, en cualquiera de los puntos este circuito se puede desequilibrar y nuestra conexión a tierra se puede entorpecer. Imagínense, para quienes tienen hijos y para quienes tienen sobrinos, para quienes fueron niños,
cuando uno es chico, a mí siempre me decían que tenía pata de lana. Me sacaba la chucha, yo me acuerdo la escalera, rodaba como si fuera un quinto piso, así, me caía, daba 2 pasos, me caía, y yo era una persona bastante sana, con huesos firmes, porque nunca me quebré, pese a todas estas caídas que les menciono, pero había algo ahí que hacía que yo fuera recurrente, que mi conexión a tierra fuera compleja, muy compleja, que mi conexión a tierra fuera como densa.